Esta es una lista personal de películas que valen la pena si se piensa en los derechos humanos, civiles, en la supremacía constitucional o derechos sociales, económicos y culturales. Mi idea es usarla con la perspectiva de los pactos internacionales de derechos, sobre todo los de jerarquía constitucional, teniendo en cuenta como base los que son adoptados por los países latinoamericanos. La industria cinematográfica tiene un rol de denuncia social en la dimensión social de la libertad de expresión tan importante que puede ayudar a la gente a que reconozca su realidad y busque justicia a través del Estado. Muchas veces uno no sabe que es víctima de algo hasta que lo ve reflejado afuera. Los derechos humanos son universales y todos, sin distinción, deben poder reclamarlos. No importa la cultura a la que pertenezcas o si estás solo o sola. Por eso estas películas están seleccionadas por la universalidad de sus mensajes, con los que cualquiera puede sentirse identificado, y que muestran una realidad que se puede encontrar en cualquier parte del mundo o noticiero. En el derecho positivo se estudian los tratados y leyes, pero también la jurisprudencia. Estas películas ayudan a entender qué buscan los tratados, las constituciones y convenciones, pactos, etc. Número 12. De Mauritanian. Esta película muestra el horror de lo que es la tortura hacia un ser humano. Si bien las fotos de la vida real son conocidas, esta película me puso en carne viva y me hizo pensar sobre la importancia de garantizar los debidos procesos, respetar los derechos humanos, esperar que la justicia opere. En este caso, el solo hecho de estar en esa prisión ya es una tortura y peor si la persona puede no haber cometido un crimen. Se puede leer la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El sonido y el montaje son desgarradores. 11. Milada. Es la historia real de la doctora en jurisprudencia que pasa la Segunda Guerra Mundial enjuiciada y presa por los nazis y luego es perseguida por los soviéticos. Sufrió tortura física y psicológica, persecución, repudio por sus ideas políticas que no iban con las ideas reinantes en la época. Puede ayudar a estudiar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. 10. Puente de espías. Si bien es muy televisada, muestra la importancia del diálogo y las negociaciones en cuanto a derechos internacionales y también el daño que hacen las guerras a las poblaciones en territorios en guerra. 9. Siete prisioneros. Esta película habla sobre la trata de personas. Tiene un suspenso increíble, actuaciones fascinantes. Este es un problema de Latinoamérica, sin embargo, es un tema neurálgico en Brasil, ya que la trata de personas es la esclavitud en un mundo donde es completamente ilegal la captación de personas para estos fines y por ende la captación se hace de forma violenta en muchos sentidos. El antagonista es Rodrigo Santoro, lo cual habla de la intención de alertar sobre la gran problemática. En el derecho internacional, Brasil sentó jurisprudencia con el caso Hacienda Brasil Verde versus Brasil, en cuyo fallo se analiza el significado del tráfico de personas. Tenemos el Pacto de San José de Costa Rica para analizar también este tema, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Si se lee el fallo y se ve la película, podremos entender el horror para la humanidad que son las organizaciones criminales que literalmente roban vidas con objetivos económicos. 8. El caso Colini está basado en una novela anacrónica sobre crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial y la imprescriptibilidad de las violaciones de derechos humanos. Los crímenes contra la humanidad no prescriben, además de una reflexión sobre los tipos de Estado totalitario y de derecho. Esto me recordó el caso de las fosas ardeatinas en Roma. También pone en perspectiva el derecho internacional ahora. Puede servir para entender mejor la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. 7. Los 7 de Chicago. Es magistral. Si se busca lo que es la legalidad, razonabilidad, proporcionalidad de la aplicación de la ley por parte de los jueces, ahí está claramente. El derecho a la igualdad por no discriminación, pero más importante por no sometimiento. El debido proceso, el sistema democrático y los poderes de Estado,
libertad de expresión, libertad de prensa, recurso de amparo, el derecho de libre asociación, la guerra, derechos constitucionales y más. Si bien Estados Unidos no adhiere al Pacto de San José de Costa Rica, este y otros pactos internacionales también se inspiran en la jurisprudencia norteamericana, ya que nuevamente los derechos humanos son universales, eso hay que considerar. Hay un consenso en estos derechos, más allá de que se adhieran a algunos pactos o no. En Argentina y otros países latinos, todos estos derechos están protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial. 6. Estados Unidos versus Billie Holiday. Amé Nomadland, pero la actuación de Andrea Day como Billie Holiday, además de ser fantástica la música de Billie Holiday, como mujer hizo que quisiera llorar por esa vida inocente tan vejada una y otra vez hasta su muerte. Hace pensar sobre los derechos que protegen a las mujeres y pone de relieve la igualdad como no exclusión o no sometimiento. Luego de ver esta película, leer la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y, en Latinoamérica además, la Convención de Belém do Pará puede servir muchísimo. 5. Saint Judy. Es sobre una abogada que defiende a una inmigrante basada en hechos reales, que muestra lo complejo de las realidades personales de personas refugiadas o inmigrantes ilegales que no saben nada de derecho migratorio, ni siquiera del porqué de su situación. Ayuda a entender por qué el fenómeno de los refugiados también tiene que ver con la igualdad como no discriminación y no sometimiento. 4. Marshall. Es la historia de uno de los casos de un abogado defensor de derechos civiles de la comunidad afroamericana muy destacado. Lo que me gustó es que muestra la vulnerabilidad de los hombres con tonos de piel oscura a la hora de ser acusados por cualquier persona en cualquier parte del mundo, aun cuando actúan con el corazón. Es otro punto de vista a las historias que siempre se ven y es un caso entre minorías. Tiene que ver con la discriminación por el color de piel y por el nivel socioeconómico. 3. Filadelfia. Trata sobre derechos económicos, culturales y sociales. Pone de relieve el derecho a la intimidad, a elegir libremente el plan de vida. No se trata de compasión, se trata de derechos y de justicia y no discriminación. Para la Convención Americana, nadie puede discriminar a alguien por su acción en su vida íntima o por lo que piensa. Si bien es de derecho privado, esta película muestra los límites necesarios a la ética pública. No se puede estudiar cine sin conocer esta película. Las actuaciones son brillantes, es muy coherente. 2. On the Basis of Sex. Trata de la vida de la jueza Ruth Bader Ginsburg, pero muestra cómo ella entiende el feminismo desde la ley y el reconocimiento estatal, y no desde la agresión. Lo difícil de conseguir trabajo siendo mujer, el entender la discriminación basada en el sexo, pero para ambos sexos. El modelo de supremacía constitucional en Estados Unidos. 1. ¿Cuánto vale la vida? Trata sobre los juicios por indemnización y reparación de daños a las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas. Lo humanamente complejo de mirar hacia adelante para las víctimas de los siniestros de esta escala. Mención especial. Capernaum de Nadim Labaki,